המשיח, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח, אני מאמין, משיח, 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 שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, 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 יבוא. אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח, אני מאמין, משיח, 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 Mashiach, 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 Mashiach. שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, 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 יבוא. באמונו של אמו בביאת המשיח, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח, אני מאמין, משיח, 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 עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, אף שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, אוי שיבוא, 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 ישוע אל יקר, סחטני וחטוף עליו בך, קוראים לך עמנואל, ברוך הבא. ישוע אל יקר, סחטני
precioso Dios, sin mancha es, con esplendor, a una voz, clamando a ti, Emmanuel, bendito es. Abre nuestros ojos, nuestras vidas, Dios, glorifica tu nombre hoy, toma tu lugar en nuestro corazón, abre nuestros ojos, Rey, toma nuestras vidas, glorifica tu nombre hoy, toma tu lugar en nuestro corazón. Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom para todos. Dios les bendiga. Que el Señor sea bendiciéndoles en gran manera en esta tarde de Shabbat. Hoy por misericordia del Señor me ha correspondido elaborar una enseñanza para todos nosotros, una enseñanza que espero que con la ayuda de nuestro Señor Yeshua sea de edificación para todo el cuerpo de creyentes y para todas aquellas personas que por alguna razón la puedan escuchar. La enseñanza que he preparado en esta tarde lleva por título No nos cansemos. Dice la palabra en el libro del apóstol Pablo, del Rab Saúl a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos entonces a hablar de ese cansancio, ya que este es un tiempo en el que hay mucho de ello, hay mucho cansancio, probablemente por todo lo que estamos viviendo, las restricciones, la especulación, la agitación social y política que estamos viviendo actualmente en nuestro país, por ejemplo. Parece estarse acumulando y trayendo desánimo a la vida espiritual del creyente, y se ha vuelto muy característico ese desánimo. Y es obvio que encontramos ese desánimo porque la gente no encuentra respuestas a todas sus peticiones.
La gente ve ciertamente algo de injusticia social y parece que nada se estuviera haciendo para impedirlo. Todo esto lleva a que la gente se canse, se desanime y se sienta defraudada. Hablando con algunas personas sobre cómo se sienten en el ámbito espiritual, las personas que uno se encuentra es gente que se siente mal, es gente que se siente defraudada, desanimada. Dicen ya no sentir nada y lo peor de todo incluso, llegan a decir que no sienten o dicen no sentir a Dios, que es lo más grave, que es lo más terrible de toda la situación. Y al preguntarles cuál es la razón de su cansancio, de su desánimo, la respuesta que muchos de ellos tienen es: me cansé de ser fiel, me cansé de ir a congregarme, me cansé de diezmar, me cansé de ofrendar, me cansé de ayudar, me cansé de perseverar. Y cuando uno recibe este tipo de respuestas, pues puede deducir que la gente se ha cansado de Dios. Pero desde luego que la respuesta de la persona va a ser: no, 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 yo no me he cansado de Dios. Yo estoy bien con Dios. Pero si nosotros somos objetivos, cuando las personas salen con una respuesta de estas, sencillamente se han cansado de Dios. ¿Por qué? Porque a uno, quien lo motiva a reunirse, quien lo motiva a congregarse, quien lo motiva a ayunar, quien lo motiva a estudiar, quien lo motiva a ayudar a otros, pues es Dios. Entonces, si yo empiezo a sentir ese desánimo, si yo empiezo a sentir ese cansancio, sencillamente la respuesta es que me he cansado de Dios, aunque no quiera aceptarlo. Cuando es Dios quien a mí me motiva, yo hago las cosas con amor para Él. Y desde luego que siempre debe ser Dios nuestra motivación. Dios es quien me ha motivado a mí para elaborar esa enseñanza. Cuando estamos en la sinagoga o fuera de ella, es Dios quien me motiva a mí para alabarlo. Es Dios quien me motiva a mí para adorarlo, nadie más. Y debe ser Dios siempre quien nos motive, debe ser Dios quien nos motive a nosotros a levantarnos temprano a orar. Debe ser Dios quien nos motive a llevar a cabo un ayuno. Debe ser Dios. Ahora, puede que nosotros tengamos muchas motivaciones. En la vida hay muchas formas de motivar a la gente. Y en ocasiones nosotros podemos sentirnos motivados por ese tipo de factores externos, llamémoslo de esa manera. Pueden ser el trabajo, puede ser la familia, en fin, pueden haber varias razones, pero la principal, la motivación principal, la más importante en nosotros, debe ser Dios. A mí, por ejemplo, en lo personal, yo no les voy a negar, a mí me parece muy motivante, me parece muy agradable, me parece lindo, me parece eh, bonito, que cuando estamos alabando, que cuando nosotros como equipo de alabanza estamos adorando al Señor, estamos exaltando su nombre, la gente, ustedes, nos acompañen, ustedes canten con nosotros, ustedes aplauden. Cuando eso sucede, a nosotros eso nos motiva, a mí personalmente eso me motiva, me parece lindo, pero esa no es mi motivación personal. Mi motivación personal realmente es agradarle a Dios, es elevar un cántico que llegue hasta Él, que llegue hasta su trono. Si yo permitiera que mi motivación fueran las personas que nos acompañan en la sinagoga, fueran los hermanos, sería muy complicado por una razón. Nosotros, los seres humanos, somos proclives a que nuestras emociones se involucren.
Y por esa razón en ocasiones nosotros amanecemos muy animados y en otras ocasiones amanecemos muy desanimados. Entonces imagínense ustedes si uno dependiera del ánimo de la gente, ¿qué pasaría el día que las personas lleguen desanimadas? Pues las personas llegan desanimadas y lo que hacen es irradiar desánimo, muy probablemente. Y si yo dependiera, si nosotros dependiéramos, si tú dependieras de lo que otros eh, amanecen pensando o amanecen viviendo, pues tú terminarías también desanimándote. Por esa razón, nuestra motivación debe ser el Señor, porque Él no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre. Es lo que declara la palabra. Y Él siempre va a querer que tú estés con el ánimo arriba. Él no te quiere ver triste, Él no te quiere ver derrotado, Él te quiere ver siempre bien. Esa es la razón por la que nosotros debemos fijar nuestros ojos en Él, para que Él sea quien levante nuestro ánimo. Ese cansancio del que les vengo hablando o del que les quiero hablar, obviamente tiene unas causas, tiene un origen o varios orígenes. El principal promotor de ese cansancio, de esa actitud, es el adversario. Él quiere desalentarte, él quiere desanimarte. Y una de las primeras cosas que él va a querer hacer es que tú pienses mal de ti mismo. Y lo va a hacer con tanta insistencia que lo va a lograr, si tú se lo permites. Entonces hay personas que se creen esto, se creen las mentiras del adversario y empiezan a decir, yo no sirvo para nada. A mí nada me sale bien. A mí todo me sale mal. Y ahí el enemigo aprovecha y empieza a susurrarle al oído y a decirle a la persona cosas como, mira, ¿te estás dando cuenta que no eres capaz? Y como tú no eres capaz, no vale la pena que sigas. Entonces te va a decir, no vayas a la sinagoga, no ores. Y continuamente te va a instigar para que no sigas adelante. Y como si fuera poco, entonces él te va a decir, oye, si te fijas que Dios no te oye, porque si Dios te oyera, ya habrías salido de la situación por la que tanto le has clamado, por la que tanto has orado y hasta lágrimas has derramado. Él comienza a hacer su trabajo para que pierdas el ánimo. Comienza a mentir, porque la mentira es lo suyo. Ha sido mentiroso desde el principio, tú lo sabes. Así como engañó a Adán y Eva en el Gan Edén y les robó esa tranquilidad de la cual disfrutaban, la paz, el gozo y la comunión que tenían con el Señor, con el Dios eterno. Su tarea es la de engañar diariamente a la gente, todo el tiempo, todo el tiempo. Él no se cansa y continuamente está tratando de engañar a la gente y va a tratar de engañarte a ti. Otra causa del desánimo es la oración no respondida, entre comillas. Muchas veces escucha uno a los hermanos decir, es que Dios no me oye. ¿Cómo me voy a motivar si le rogué muchas veces y no me respondió? Yo me desanimé y no quise volver a orar. Hay que tener en cuenta que no es que Dios no responda a la oración, sino que Él responde de acuerdo a su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios es decirte que no. En ocasiones la respuesta es un sí, pero en otras ocasiones, la respuesta es un sí,
pero aún no es el tiempo. Vas a tener que esperar. Y a veces la voluntad de Dios es decirte que no. En ocasiones, la respuesta que Dios te va a dar es un tajante no. Y Él sabe por qué. Porque Dios conoce todo. Dios, a diferencia de nosotros, conoce desde el principio hasta el fin de toda la historia. Porque Él es el autor. Él lo sabe todo. Él conoce cómo comenzó todo. Porque Él lo comenzó. Y Él sabe cómo va a terminar todo. Porque Él lo ha decretado. Esa es la razón por la que en ocasiones Él nos dice no. Definitivamente no. Pero el problema con nosotros es que a veces tomamos ese no como un no me interesas, o no te quiero, o no me importas. Y entonces la persona se desanima. Y la persona en su desánimo empieza a decirle a los demás que está muy desanimada, que está muy aburrida, que está muy confrontada, que no se halla, que no encuentra respuestas. A las personas que esto les sucede, a las personas que especialmente les sucede esto, es aquellas personas cuya conversión ha sido una conversión no muy, como no muy creíble. Son esas personas que llegan y se convierten y se acercan a Dios porque tienen un interés específico, un interés personal. Y luego cuando ven que sus intereses personales, que aquello que deseaban, no ha sido como respondido o no lo han encontrado, pues sencillamente esas personas se sienten defraudadas. ¿Por qué? Porque piden algo y Dios no se los concede. Dios no logra complacerlos. Yo me hago una pregunta. ¿Será que Dios sí puede defraudar a alguien? Yo dudo mucho que Dios pueda defraudar a alguien. Porque cuando uno tiene esa cercanía genuina con Dios, es consciente de que aunque la respuesta sea ese rotundo no, Él sigue siendo Dios. Y no solo Dios, Él sigue siendo mi Dios. Aunque me responda de esta manera. Y aunque yo sea un hombre que constantemente me equivoque, Él sigue siendo Dios, sigue siendo mi Dios, sigue siendo mi Señor. Otra de las causas de ese desánimo es la falta de oración. A ver, hermanos, ¿cómo me voy a motivar yo espiritualmente si no tengo esa cercanía con Dios, esa cercanía que solo da la oración? ¿Cómo me voy a motivar si no hablo con Dios, si no tengo esa intimidad con el Señor? Eso es como si una pareja de esposos viniera y me dijera que tienen un matrimonio hermoso, que tienen un matrimonio feliz, que no tienen problemas. Y resulta que tienen un matrimonio hermoso según ellos porque cada uno vive en su casa. Pues obvio que no tienen problemas. Pues en ese matrimonio ya no hay nada. Ni siquiera están juntos. Es difícil que tengan problemas. No conviven. Ahí no hay problemas, desde luego. No hay problemas y no hay nada. No hay absolutamente nada. No solamente no hay problemas, no hay nada de nada. Yo difícilmente puedo creer que ese matrimonio vaya bien. Entonces, difícilmente yo le puedo creer a alguien
que las cosas entre él y Dios están bien cuando él y Dios no hablan. Un matrimonio hermoso es ese matrimonio donde hay una relación estrecha en la que luchan por entenderse, por salir adelante. Ese es un matrimonio hermoso. Pero si tú estás desanimado porque no oras, entiéndeme bien, entonces tú necesitas estrechar esos lazos de amor con el Señor. Necesitas levantarte temprano y pedirle a Dios fortaleza. Necesitas hacer ese sacrificio de que aunque te hayas acostado muy tarde, te hayas acostado a las 11 o 12 de la noche, te levantes a las 4 de la mañana a hablar con Dios, a decirle a Él cuánto lo necesitas, cuánto necesitas que te fortalezca. Decirle a Él, Señor, yo no me quiero dejar vencer de los afanes de este mundo. Y Él te va a decir que es tu Dios y que te fortalece. También debemos leer la Biblia. En ocasiones es fácil darse cuenta de lo poco que uno lee la Biblia, porque cuando lo hace parece que estuviera aprendiendo a leer. Pero cuando uno está adoctrinado en la lectura de la Biblia, cuando lo hace bastante, de hecho hay partes que uno ya las recita de memoria, por esa constancia en la lectura. Hay partes de la escritura que cuando uno está leyendo ya no necesita leer porque ya uno conoce de memoria sus versículos. Y esto sí que es importante, porque en momentos de dificultad esa palabra es la que llega a tu mente. Esa es la palabra que te va a otorgar a ti respuestas. Esa es la palabra que te va a brindar a ti esperanza. Esa es la palabra que te va a hacer recobrar el ánimo. Esa es la palabra que te va a levantar de la situación por la que estás pasando. Pero la ignorancia bíblica en el cuerpo de creyentes es evidente y es muy preocupante. Pero pues no falta quien diga que no hay que estudiar tanto la Biblia. Y ojo, porque con eso sí hay que tener mucho cuidado. La Biblia hay que estudiarla constantemente. Muy diferente a ello es que no haya que estudiar tanto libro, porque pues finalmente los libros son libros que los ha hecho un hombre. Y pues estos libros pueden tener errores porque los seres humanos somos susceptibles a cometer errores. No somos infalibles. La palabra de Dios sí lo es. Entonces sí, debemos orar y sí, debemos escudriñar las escrituras. Ya lo dice la misma palabra, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Johanán 5:39. ¿Cómo vamos nosotros a saber de Dios si no leemos su palabra? ¿Cómo le vamos a conocer? ¿Cómo vamos a tener intimidad con Él si no leemos su palabra? No hay otra forma de conocerle a Él. Y sí, aunque yo sé que el mensaje de salvación es sencillo y que basta con creer en el corazón, que basta con confesar su nombre, también he sabido que si nos descuidamos el adversario hace de las suyas, pues él también conoce la palabra, conoce bastante la palabra. Recordemos nosotros el episodio en el que se atreve a tentar a nuestro Señor Yeshua y lo hace haciendo uso de la palabra. Otra de las causas del desánimo es que algunos piensan que no pueden agradar a Dios. Y eso de pensar que no pueden agradar a Dios proviene de la falta de intimidad con Él, de la falta de conocer su voluntad. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es acercarse a Dios.
Si yo tengo la Biblia abandonada, va a ser muy complicado sentir que le agrado a Dios. Ahora, si yo estoy sintiendo que le agrado a Dios, que le agrado al Señor, voy a estar más tranquilo. Voy a tener la convicción de que Dios me oye. Pero si por el contrario, yo siento que no le estoy agradando al Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo acercarme a Él. No debo alejarme, debo acercarme a Él. Debo buscarlo como verdadero creyente. Yo debo entender, debo aceptar que algo está pasando y debo buscarle nuevamente. Eso de desanimarse es algo que ha existido siempre, pero actualmente estamos viviendo una época muy difícil en la que ese desánimo se ha hecho muy evidente, esa sensación se ha hecho muy evidente. Debemos buscarlo como dice el Salmo. El Salmo dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 63, 1 al 3. También nosotros recitamos constantemente que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero para que el Señor sea nuestro pastor, nosotros debemos priorizarlo, es a Él. Nosotros no podemos priorizar el trabajo, nosotros no podemos priorizar el dinero, debemos priorizarlo a Él. Y ojo, porque con esto no quiero decir que no debemos trabajar, que no debemos buscar la comodidad económica. Lo que estoy diciendo es que debemos saber administrar el tiempo. Debemos saber colocar las cosas en el orden que les corresponde. Porque no saber administrar el tiempo puede traernos a nosotros serios problemas, como lo que le sucedió a David. Lo que le sucedió a David es un vivo reflejo de lo que puede hacer la mala administración del tiempo y el cansancio. Dice la palabra. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, de su impureza, y se volvió a su casa. Segunda de Samuel 11, 1 al 4. ¿Ven lo que le pasó a David por no saber utilizar su tiempo? Por no poner en orden las cosas. Nosotros no deberíamos decir que estamos cansados. Por el contrario, deberíamos declarar que nuestra fuerza proviene de Hashem.
que nuestra fuerza proviene de Dios. Como dice el Rab Shaul, diga el débil, fuerte soy. Es muy probable que hoy, mientras estamos emitiendo esta enseñanza, alguien haya entrado al link de la enseñanza por la última, como obligado, con desánimo, porque las cosas no le han salido, las cosas no le han salido bien. Es muy probable que ni siquiera haya querido alabar al inicio, o la alabanza que sonó cuando inició el servicio hoy. Y tal vez él prefiera que otros lo hagan, porque está desmotivado, porque las cosas pues no le han salido bien. Pero hoy el Señor nuestro Dios, le dice a esa persona que hay un nuevo comienzo, que hay una nueva batalla por librar, y para librarla hay que estar fortalecido en el Señor. Él te dice, yo estaré contigo. El adversario, el enemigo, estará esperando que tú manifiestes estar cansado para intentar desanimarte. Pero el Señor te advierte en su palabra. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el momento para decir fuerte soy, para decir todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Puede que en este momento tú estés a punto de decaer, pero mi hermano, mi hermana, no lo permitas, no decaigas. Tu motivación debe ser el Señor. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Segunda de Samuel 21, 15 al 17. Miren, hermanos, créanme esto, que hay momentos en los que el enemigo lo puede ver a uno muy cansado y dice, este es el momento, como sucedió aquí con David. Dice aquí, y pelearon con los filisteos y David se cansó. Y David se cansó. Y cuando uno está muy cansado, el adversario dice, este es el momento, esta es la oportunidad. Y es ahí cuando uno ve lo necesario que es rodearse de gente fuerte, como en el caso de David. Y es necesario que cuando uno esté cansado se rodee de alguien que lo ayude. Por eso es tan importante que los esposos tengamos una esposa consagrada y del mismo modo que las esposas tengan un esposo consagrado. Miren lo que dice la palabra. La palabra dice, mejor es un dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos
le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:9 al 12. Así es como debe funcionar un matrimonio. A veces vemos matrimonios en crisis y les pregunta a uno, ¿qué está pasando? Y la respuesta es que estoy muy desmotivado. Y le pregunto uno a ella y ella dice lo mismo, es que estoy muy desmotivada. Si él no ora, yo tampoco. Si él no va a la sinagoga, yo tampoco. Si él no ayuna, yo tampoco. ¿Ah? Hermanos, así no debe ser. Miren, la motivación nuestra no debe ser el esposo, ni la esposa, ni los hijos. La motivación nuestra debe ser el Señor. Porque imagínense si falla el esposo, si falla la esposa, entonces todo se acabó. Ya no soy creyente. La motivación debe ser el Señor. Y obviamente nosotros debemos cuidar nuestros matrimonios. Debemos trabajar todo el tiempo para que nuestros matrimonios funcionen. Pero nuestra motivación debe ser el Señor. Nosotros no podemos correr el riesgo de que si algo sale mal, abandonemos nuestra fe. Porque cuando el Señor es nuestra motivación, nosotros diremos esto, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Adonai, me recogerá. Nosotros vemos a través de la palabra muchos ejemplos de personas que no se cansaron, o que si se cansaron siguieron, perseveraron y ganaron la batalla. Vemos ejemplos como Noé, Josué, Ruth y el mismo Saúl. Vean lo que dice la carta a los Hebreos. Considerad a aquel, ¿a quién? A Yeshua. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí el autor está diciendo que los hebreos se habían desmotivado porque Dios los estaba disciplinando. Estaban desmotivados porque Dios los estaba disciplinando. El mismo autor dice, es verdad que ninguna disciplina en presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Vean, de tristeza. Pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto que acabo de leer está en Hebreos 12. Pero hay creyentes que cuando sienten la disciplina, en vez de aceptar que ésta es por su bien, para formar un mejor creyente o para corregir errores cometidos, toman una actitud negativa y se alejan de Dios. Porque alguien les dijo en algún momento que todo iba a ser fácil, que todo iba a salirles a pedir de labios. Nosotros sabemos que no es así porque el camino del Señor tiene altibajos. También hay días grises. Y nosotros debemos entender eso. Pero no, hay quienes no lo entienden porque se les vendió un evangelio equivocado. Y entonces ellos sencillamente deciden irse. Deciden abandonar su fe. Y otros intentan manipular la situación
por ejemplo, utilizando la fuerte influencia que puedan tener, desde el punto de vista que sea. Pero cuando Dios nos disciplina porque algo no está bien, no porque me esté portando muy bien, Dios me va a disciplinar. Sin embargo, hay que ser francos, ¿a quién le va a gustar la disciplina? No, mi hermano, lo más natural es que no nos guste. Por eso lo recalca el escritor a los hebreos, que ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Pero una cosa es que no nos guste la disciplina y otra es que no la aceptemos. Nosotros debemos aceptar la disciplina. Y si las personas que tenemos por líderes deciden ponernos en disciplina, debemos aceptar la disciplina con mansedumbre. Porque si no aceptamos la disciplina que nos ponen los hombres, ¿sí? Si no aceptamos, como dice la palabra, la disciplina que nos imponían nuestros padres, yo veo muy complicado que aceptemos la disciplina que viene de Dios. Y la mano de Dios es fuerte. Otra cosa que tampoco podemos nosotros hacer es creernos que somos muy fuertes. Y entonces cuando estamos siendo disciplinados, como que, no pasa nada, porque soy muy fuerte. Entonces tiene la tendencia algunas personas como a compararse, como cuando nuestros papás nos disciplinaban, que le estaban a uno propinando su castigo y uno entonces no lloraba para hacerse fuerte. Hasta que el papá o la mamá le decía, no va a llorar. Y entonces le daba con más rabia, le daba más fuerte y lo hacía llorar. Entonces imagínense donde nosotros nos pongamos en una situación de esas, ya no con nuestros padres, sino con el Señor. Nos va a hacer llorar. Debemos aprender. No debemos ser necios. Ahora volvemos a la escritura. Dice entonces, considerad a aquel, a Yeshua, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él, Yeshua, nunca se desanimó a pesar de todo lo que le pasaba. Muchos no creían en él, ni su familia. Ni siquiera haciendo milagros le creían. A pesar de todo eso, él no se desanimó. Ni siquiera cuando le fueron desleales. Muchos de sus seguidores le fueron desleales. Y Yeshua siguió hasta el final. Cuando aún después de haber estado seguramente con él, luego esos que habían estado con él, estaban ahora con la multitud que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, prefiriendo a un malhechor antes que a él. Lo abandonaron sus discípulos. Aquellos a quienes había alimentado le escupían el rostro, le gritaban improperios, ni con los latigazos, ni estando colgado en el madero y escuchando cómo le decían, a otros salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Ni con todo eso se desmotivó. ¿Y saben por qué? Porque él sabía muy bien cuál era su propósito. Él sabía que su muerte traería motivación y salvación a muchos, por muchos años, hasta el presente. Entonces, mi hermano, no te desanimes, mi hermana, no te desanimes. Recuerda, considerad a aquel, a Yeshua. El Rab Shaul dice en la palabra, en la carta a los romanos, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Repítelo así, repite, Dios, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Estás desmotivado porque Él no te da lo que quieres? Perdón. Dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿acaso te negará algo?
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que lo dio todo, todo por ti, ¿no te dará la comida? ¿No te dará el vestido? ¿No te dará para los servicios públicos? ¿No te va a sustentar? ¿No va a sustentar a tu familia? ¿No te dará todo? Todo te lo dará. La palabra dice que no escatimonia a su propio Hijo. Solo que tienes que esperar. Por eso la palabra dice, considerad a aquel, considerad a Yeshua. Nosotros no hemos sufrido nada al lado de lo que sufrió Él de manera inmerecida. Nosotros mereceríamos sufrir. No hemos sufrido lo que merecemos sufrir. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué te podrá separar del amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Mesías Yeshua Adonai. ¿Qué nos podrá separar del amor del Señor? Nada, nada. Aunque estemos atribulados, aunque estemos en angustia, nada nos puede separar del amor de Dios. Ahí debemos permanecer, mis amados. Mi hermano, en esta tarde, mis hermanos, en esta tarde, yo quiero animarlos a que consideren a aquel que dio todo por nosotros. Considerémoslo a Él. Veámoslo a Él. Sigámoslo a Él. Tomémoslo como ejemplo y no nos dejemos desalentar. Aunque estén pasando cosas que no entendamos, no nos dejemos desalentar. Aunque la vida sea difícil, vendrán tiempos mejores. Dile al Señor, Señor, tú eres mi motivación. Yo te quiero pedir perdón, Señor, porque yo he puesto los ojos en lo que no es, porque tal vez me estaba motivando de manera equivocada. Dile al Señor, hoy Señor, hoy regreso a ti. Hoy comprendo nuevamente, Dios, que tú debes ser mi motivación, que tú debes ser mi inspiración. Y te pido que me perdones porque erré en mi camino. Dios, hoy te bendigo. Señor, hoy te doy gracias. Hoy te glorifico y te exalto, Señor. Y te doy gracias por esta palabra, porque esta palabra ha llegado a mi vida. Esta palabra ha traído un mensaje para mí primero, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me permitiste, que me diste en esta tarde, de enseñar tu palabra. Y te pido, Dios, que tú permitas que esa palabra, Señor, no regrese vacía. Hoy nos hacemos de esa promesa, Señor, de que toda palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste. Y hoy en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, Señor, declaro que esta palabra ha venido a la vida de mis hermanos para traer bienestar. Y que mis hermanos van a recobrar ánimo. Que si mis hermanos estaban decaídos, van a recobrar ánimo en esta tarde. Porque tú, Señor,
Tú, mi Dios, tú, mi Señor Yeshua, eres nuestra motivación. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom, mis amados. Dios sea quien les continúe bendiciendo. בעלמא בקדימה בחיים עושה אחר כיו בכל יום שיבוא